Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Continuamos en esta tercera semana de Cuaresma y hoy San Lucas nos muestra una de las primeras escenas de la misión de Jesús que acaba de dar inicio en la sinagoga de Nazaret, al presentarse el Señor como el que cumple la Escritura, pues Él afirma que lo que decía Isaías se cumple plenamente en Él. Él es el ungido por el Espíritu Santo y enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y a inaugurar el año de gracia del Señor. Obviamente, la reacción de sus paisanos no se hace esperar. Se cumplen las palabras del prólogo: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pues ellos piden pruebas. Por ejemplo, que como médico se cure a sí mismo en lugar de estar curando a los demás. Que haga también ahí los prodigios que ha hecho en otros lugares. Que les dé signos que lo acrediten para poderle creer. Sus paisanos, como notamos, en lugar de abrirse la fe y acoger el don de amor que Dios en Jesús les ofrecía, se cierran, no le creen. Quieren signos prodigiosos. De alguna manera lo que buscan es como domesticarlo, ponerlo al servicio de sus deseos y caprichos, que es en el fondo la tentación de todo ser humano respecto a Dios, que Él haga lo que yo deseo para después sí creerle. El auditorio que acompaña a Jesús en la sinagoga pasa de la admiración inicial por las palabras de gracia que salían de su boca al escándalo. Se preguntan: ¿quién es este? ¿De qué se las viene a dar? ¿No es este el hijo de José? La vida del Señor siempre fue motivo de escándalo para los judíos y de manera especial para sus paisanos, que pensaban que porque habían vivido con Él y conocían su familia, sabían de su sencillez, humildad y pobreza, ya con esto podían concluir que no poseía los dotes y los méritos necesarios para cumplir un papel de relevancia en la sociedad de su tiempo, y mucho menos pretender ser el Mesías que todo el pueblo esperaba. No lograban entender de ninguna manera que Dios se manifestara no haciendo alarde de su categoría de Dios, como dirá la carta a los Filipenses en el capítulo 2, es decir, de una manera muy diversa a lo que ellos esperaban, vaciándose de sí mismo y asumiendo la condición de esclavo. Esto, en definitiva, era la causa del escándalo. El Señor, en su infinita sabiduría, sabe los pensamientos que rondan en sus cabezas y se les adelanta. Ellos creían conocer todo de Jesús porque conocían su vida y su familia, pero en realidad es Jesús el que conoce sus pensamientos y desenmascara su realidad, y al final les dice: ningún profeta es bien acogido en su tierra. El rechazo va creciendo, de la incredulidad hostil irá llegando poco a poco al odio homicida. Entonces utiliza el ejemplo de dos profetas del Antiguo Testamento, bien conocidos por sus oyentes: Elías y Eliseo, su discípulo. Ellos, profetas del siglo IX a.C., realizaron signos milagrosos a personas no pertenecientes al pueblo de Israel. El primero a una viuda de Sarepta, el segundo a Naamán, el leproso sirio del que se nos habla hoy en la primera lectura. Con sus signos, estos hombres, estos profetas, inspirados por Dios, manifestaron en primer lugar que no pudieron hacer signos en medio del pueblo de Israel porque sus corazones no estaban abiertos para acoger la palabra de Dios. Lo mismo que le ocurre a los paisanos de Jesús. Mientras que esa apertura del corazón sí la encontraron en la viuda y en Naamán el sirio. Con esto podemos concluir que la salvación no puede estar limitada solo a un pueblo o encerrada en unos confines geográficos, culturales o raciales, sino que está abierta a todos los pueblos. El texto continúa diciendo que los judíos, entonces llenos de rabia, se levantaron, lo arrojaron fuera de la ciudad, lo llevaron a un monte alto y escarpado e intentaron despeñarle. Llama la atención que mientras los judíos quieren matarle, él, en cambio, lleno del Espíritu Santo, pasa con total libertad por en medio de ellos y se marcha, se les escapa de las manos. Con esto San Lucas quiere dejarnos intuir algo extraordinario, pues es desde ya un anuncio profético de su resurrección, de su victoria sobre las garras de la muerte, pues la muerte, igual que los paisanos, pretendía destruirlo, y en cambio lo que logra es que nazca una nueva vida. Buscaba sepultarlo definitivamente en el abismo, y en cambio logra que germine la resurrección y la vida eterna. Necesitamos también nosotros liberarnos de tantos prejuicios sobre Dios, para acercarnos a Él, así como nos lo revela nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio.
Demos gracias al Señor, recibamos hoy su bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.